Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Gracias por el perdón de pecados. Dice que si fuera el rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo tu sangre tiene poder para perdonar pecados. Tú lo has establecido. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Gracias, Señor, por tu misericordia a favor. Santifica la casa, renueva las fuerzas, Señor, levanta a aquellos que están postrados, que tienen situaciones emocionales, situaciones de salud física, mental, emocional, espiritual. Tú eres quien sana, tú eres quien libera. Establece tu orden en la casa, Señor, que haya reconciliación entre hermanos, reconciliación de parejas, reconciliación en la familia biológica, en la familia de la fe, con los compañeros de trabajo. Tú cambias la atmósfera, una atmósfera de paz, de armonía, de gozo, de fortaleza. Renueva, Señor, los corazones, renueva las fuerzas. En el nombre de Jesús, tú eres quien levanta como el águila. Hoy queremos traer todo peso, Señor, todo yugo. Dice tu palabra que a causa de la unción el yugo se pudre. Toda opresión en el nombre de Jesús, todo pecado añejo, toda situación que no deja que nos levantemos para alabarte, para vivir en ti, para ti. Toda atadura, Señor, por la palabra, declaramos inoperante en el día de hoy. Cancelamos toda operación del enemigo, toda rebeldía, toda soberbia, en el nombre de Jesús. Por la palabra, todo aquello que distrae, Señor, entregamos nuestras distracciones hoy, para que tu gloria se manifieste. Es inoperante todo ataque, Señor, a las familias, a los matrimonios, a los hogares. Señor, gracias porque te glorifica y establece tu orden. Por un camino vienen, establece la palabra, por 7 huyen. Es inoperante que haya arrepentimiento en aquellos que son rebeldes y atacan a tus hijos, que se arrepientan, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Cristo a quien has enviado. En el nombre de Jesús cancelamos las operaciones del infierno. Todo ataque es inoperante. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, es inoperante. En el nombre de Jesús, muestra tu gloria, Señor, establece tu orden. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque toma el control de todas las cosas, de cada vida, cada persona que ha venido en el día de hoy, que entienda la palabra, que entienda la revelación. En el nombre de Jesús, que hay una atmósfera de salvación, de liberación, de santificación, de gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú lo haces, tú eres quien restaura, tú eres quien da nuevas fuerzas. Completa tu obra, Señor. Completa tu obra. En el nombre de Jesús, establece tu orden para gloria de tu nombre, Señor. Gracias porque levanta en la casa una generación, Señor, llena de tu Espíritu Santo, capaz de dar a conocer las verdades, los principios del reino, capaz de revolucionar su vida, Señor, su matrimonio, su familia, su casa, su entorno, para gloria de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Danos la palabra, la sabiduría, el entendimiento para traer una palabra con autoridad que produzca arrepentimiento, conocimiento de Dios, revelación. Gracias, Espíritu Santo. Completa tu obra entre nosotros. Bendice tu iglesia, Señor. Prospera mis hermanos y hermanas conforme a tu diseño.
Mira aquellos que están en contacto con nosotros a través de las redes sociales, bendícelo, prospéralo, que la palabra encuentre, Señor, un terreno fértil en ellos y que sea sembrada y que germine y produzca conforme a tu diseño. Gracias porque tú los alcanzas, porque tú los liberas, porque tú los sanas, porque tú los levantas, Señor, a través de la palabra, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Honor y gloria a tu nombre. Endereza lo torcido en la casa. Lo torcido se endereza por la palabra y se allana el camino para que nadie se salga del camino. Que todos sean salvos, que todos se arrepientan, que todos te conozcan a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la operación de tu Espíritu en la casa. Completa tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu paz. Gracias por tu paz, porque por medio, Señor, de la reconciliación contigo, somos justificados y tenemos paz contigo, Señor. Gracias por la justificación que produce paz. Gracias por la paz interna, por la paz contigo y la paz con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque pone una palabra sazonada con sal en nosotros, a fin de que la gente que nos escuche sea bendecido, Señor, por la palabra que sale de nosotros. Toda palabra decompuesta la rendimos en el nombre de Jesús. Toda palabra que está arraigada del pecado del pasado la rendimos en el día de hoy para tener una conversación y una palabra apropiada conforme a la revelación de la Escritura. Una palabra que inspire, Señor, una palabra de respeto, de guía a la gente. Entregamos nuestro lenguaje hoy, nos rendimos, queremos hablar como hijos tuyos, representarte a ti con la investidura de hijos tuyos que tenemos. Señor, que nuestras conversaciones no sean corrompidas, que nuestros pensamientos no sean corrompidos, Señor, sino que sean enderezados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo. Gracias porque muestras tu gloria, porque transforma y guía. Completa tu obra, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Así que gracias al Señor se está arreglando un poquito la cosa y vamos a entrar en la predicación, la iglesia como fuente de integración. Quiero compartir el texto bíblico con ustedes y está en el evangelista Mateo. Dice el texto en el nombre de Jesús, el evangelista Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Muy amable. La iglesia es el pueblo de Dios, comprado por Cristo a precio de sangre. Yo soy iglesia cuando yo acepto la redención que ya Cristo ha obtenido en la cruz. Si yo soy capaz de aceptar la redención en Cristo, el texto sagrado en el ABC establece: creyere en tu corazón, confesare con tu boca que Cristo se levantó de los muertos, serás salvo. Confieso lo que creí, entonces se convierte en iglesia, pasa a ser parte del pueblo de Dios. Es un pueblo redimido que tiene un rey y tiene un
Salvador. Aunque en la tierra la gente se ha hecho representante de Cristo y dueño de la iglesia, pero existe, de acuerdo a la Escritura, la revelación del Señor, que la iglesia tiene un rey y está autorizado porque Él compró la iglesia a precio de sangre. Él es el rey, Él es el redentor, Él es el salvador. Y nadie más tiene poder sobre los creyentes y sobre la iglesia, sino el Señor, que nos creó, fracasamos en Adán y nos redimió en Cristo para restaurar la relación con Él. Es un pueblo sacado de varios pueblos del mundo mediante el arrepentimiento y la conversión en el Espíritu Santo. La gente no se integra a la iglesia porque asiste a una comunidad de creyentes. La gente se integra a la iglesia por todo un protocolo establecido en la Escritura, donde la gente cree, confiesa, acepta, tiene conocimiento de causa, se arrepiente de su condición pecaminosa y rinde su vida al Espíritu Santo para que venga el proceso de conversión. Y una persona para ser iglesia, ya ustedes conocen, tiene arrepentimiento para vida, tiene fe salvadora y tiene obediencia a la palabra de Dios. Pero el Espíritu de Dios en la conversión hace una gran obra que justifica a la persona, lo adopta como hijo por medio de la regeneración y la santificación. La gente pasa a ser iglesia cuando hay conversión. No todos los que están en una congregación son iglesia de Cristo, porque no todos se han convertido, o sea, no todos han sido transformados por el Espíritu de Dios. Pero la iglesia es un pueblo disperso entre las naciones del mundo. No es solo una comunidad como esta, sino son millones de comunidades como esta. Pero cuando se refiere a iglesia, se refiere a la persona como tal, aunque también se le llama a la comunidad de creyentes iglesia, a la persona como tal que ha recibido a Cristo, que ha abierto su corazón para que Cristo viva en él y ha aceptado por medio de la obediencia el concepto del señorío de Cristo, donde Cristo pasa a ser el Señor. La gente que son iglesia, Cristo es su Señor. Obedecen lo que el Señor ha establecido en la palabra. Ahora, la Escritura también dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tienen para con el Padre. O sea que no quiere decir que en algún momento una persona que sea iglesia resbale y caiga estrepitosamente. Sin embargo, tiene una oportunidad de restauración porque es hijo de Dios. Y el hecho de que haya resbalado y se haya caído no significa que no sea hijo de Dios, sino que el Señor lo levanta. Por eso la Escritura dice que las veces que el justo cae, se levanta. No se queda postrado, porque el que se queda postrado, entonces no ha conocido el amor del Señor y no tiene la conciencia clara de que el Señor es su Salvador y perdonador. La iglesia es un reino espiritual, está representando un reino espiritual que opera en reinos terrenales y se caracteriza por la obediencia y la aceptación del señorío del Señor. La iglesia se caracteriza por obedecer. Por eso algunas personas que no son creyentes saben mucho de la Biblia. Cuando tenemos un comportamiento que no es apropiado, ellos nos dicen: yo pensé que tú eras cristiano. Porque ya ellos saben que nuestro comportamiento debe ser diferente. Un comportamiento en obediencia a la palabra del Señor, un sometimiento voluntario y consciente a la palabra de Dios. Eso no nos hace ser iglesia, pero es una característica del que es iglesia. Porque lo que me hace ser iglesia no es ser bondadoso y tener buen comportamiento. No, eso es una señal, es una evidencia.
pero lo que me hace ser iglesia es recibir a Cristo y ser transformado. En la iglesia, hablando de integración, existe lo que se conoce como la valoración del talento. Con relación al talento, ese concepto es un concepto más empresarial, el concepto de valoración del talento. Pero se lo explico, el lenguaje llano. En el lenguaje empresarial se usa el concepto valoración del talento en el sentido de que una organización debe valorar la gente preparada que tiene en la empresa. Y eso implica, esa valoración implica buen trato, promoción apropiada, aumento de salario en su momento, porque es una señal, le dice al empleado, el que está vendiendo su fuerza de trabajo, le dice, nosotros queremos que tú estés aquí. Y nosotros sabemos la capacidad que tú tienes. Eso se considera la valoración del talento. También existe lo que se conoce como la guerra por el talento, que es un concepto de mercado, que es cuando la gente tiene una compañía, tiene una empresa y quiere buenos talentos y sale a buscarlo. Y hay gente que suben son empleados en una compañía determinada, pero suben su currículum a una plataforma donde la gente que anda buscando talento lo valore y entran al mercado. Ellos están en el mercado aún cuando están trabajando. Y entonces esa guerra por el talento se da en que cada quien quiere lo mejor y ofrece mejor salario. Es interesante. Usted quiere abrir una compañía y usted quiere buenos trabajadores, entonces usted busca en esa plataforma donde se suben esos currículum y usted busca ahí lo que usted anda buscando y entonces usted en la entrevista usted no le puede ofrecer menos que lo que la persona gana, porque no tiene sentido. Usted tiene que hacer una oferta mayor. Ese es el concepto de guerra por el talento. Uno quiere lo mejor y el que quiere lo mejor paga por lo mejor. De hecho, hay gente que están valorados en la empresa donde trabajan y no lo saben hasta que salen de ahí y le hacen oferta y dicen, wow, es extraordinario. Muchacho, muchacha, ¿qué preparación tú tienes? Eso es en esa área. Vamos a hacer el análisis a partir del concepto espiritual. Entonces, la iglesia debe valorar el talento. Y se refiere cuando una congregación puede guiar a las personas a servir en el reino de acuerdo a su capacidad, tanto en los dones como en su preparación y vocación. Hay lo que se llama una preparación que tienen la gente porque han estudiado, han sido formados, llegan a una comunidad de creyentes y la congregación debe valorar ese talento para servir en el área que la persona está preparada o por alguna vocación. Ya saben que hay vocación espiritual, pero hay vocación natural, hay cosas que se nace, que la gente puede servir y si es parte de la congregación, pues ¿por qué no servir en el área que la persona está preparado? Antes he dicho, una congregación no necesariamente ubica a la gente donde quieren estar, sino en las posiciones que tiene disponible. Existe la posición disponible, el concepto de vacante, existe la posición que yo quiero y existe la que Dios tiene para mí. No siempre lo que Dios tiene para mí es aquello que yo estoy haciendo y no siempre lo que yo quiero es lo que estoy haciendo, sino que hay una necesidad y yo ayudo, asisto, sirvo en la necesidad. Y eso no quiere decir que en algún momento libremente no solicite que si es posible me permitan hacer algo que no se está haciendo, que no hay quien lo haga y que yo tenga capacidad de hacerlo. Creo que eso es una solicitud justa que el apóstol Pablo reconoce inclusive para posiciones de altura o posiciones de responsabilidad en la iglesia. Él dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, si alguna persona en la congregación quiere ser pastor, no es malo. No es malo. O sea, y lo lleva a la posición en términos administrativos y hay otras posiciones importantes que la gente puede querer hacerlo. Ahora,
¿Está disponible esa posición? Eso es importante. Porque la iglesia debe valorar a la gente, y no hablo aquí ya en términos de salvación, sino en términos de su preparación, en términos de conocimiento bíblico o el conocimiento en términos de formación que han tenido y que deben servir en esas áreas libremente. Ahora, la iglesia no puede entrar en la dinámica de la guerra por el talento, porque eso es mercado. Y yo creo que la gente a veces ha malinterpretado el concepto de salir a buscar a los inconversos a los mundanos, es el concepto, a los que están en pecado para traerlo al Señor, y entonces a veces vamos a buscar gente que tienen talento y que pertenecen a una comunidad de creyentes. Eso es peligroso porque cada comunidad de creyentes tiene su gente, y el hecho de que no sea correcto no quiere decir que la gente no lo haga. Ahora, nosotros como congregación debemos aprender a integrar a la gente, a formar a la gente, educarlo para que sirvan en el reino de Dios y sepan qué van a hacer y cómo hacerlo, pero no es recomendable que nosotros entremos en la guerra por el talento como congregación, donde queramos la gente que fue formado en otras congregaciones, aunque alguien lo haga. Cuando salimos no es a buscar a creyentes que salimos, y a buscar gente que hacen cosas en una congregación y lo hacen bien para traérnoslo para acá, porque no es el modelo bíblico. Porque ya entramos, eso no significa que una congregación no pueda contratar inclusive un músico, para poner un ejemplo que está de moda ahora, que las congregaciones contratan un músico, se ponen de acuerdo con el pastor de ese músico y le dicen: nosotros lo queremos a medio tiempo, lo queremos a tiempo completo. Inclusive Estados Unidos las congregaciones lo hacen, o sea, pero hacen una solicitud de un visado especial para trabajar en una congregación, sea como pastor, como predicador, como maestro o como músico. Un contrato donde la iglesia se hace responsable inclusive de sostener a esa persona y demostrar al gobierno americano que puede sostener a esa persona y que tiene poder adquisitivo para eso. Y entonces se hace la solicitud y la iglesia local de República Dominicana le da el visto bueno y los documentos que se requieren para que esa persona que quiere viajar o que quiere ir, en el caso puse el ejemplo de Estados Unidos, ir a servir allá, puede hacerlo libremente con el consentimiento de la iglesia local. Y creo que eso es interesante y eso es válido. Lo que no es válido es que nosotros salgamos a buscar gente preparada de otras congregaciones para traérnoslo para acá. Aunque ya el concepto de contratar músicos y predicadores ya es común en República Dominicana, la guerra por el talento se refiere a otra cosa. Se refiere a un concepto que el profeta Ezequiel utiliza en el capítulo 28, versículo 16. Quiero decirles que hay una serie de este año que voy a analizar el tema. Hoy solo lo quiero traer como pretexto para analizar lo que estamos viendo hoy. Dice 28:16 el profeta Ezequiel: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Así se refiere a Satanás, porque él intentó conquistar los ángeles que estaban al servicio de Dios. Y tenemos que aprender este concepto. Los creyentes, los hijos de Dios, no debemos, como si queremos tener un comportamiento aprobado, parecernos a Satanás, sino parecernos a Cristo. Y él conquistó los ángeles que estaban al servicio de Dios, una parte, para que sean sus servidores. Y él es que produce división entre la gente, produce división entre los ministerios, entre las congregaciones. Ese es su trabajo, porque él desde un principio hace eso. Eso no significa que usted no se pueda ir libremente a cualquier congregación, porque ya saben que aquí lo hemos enseñado, que eso no es pecado. Y que aquí recibimos también a los que vienen de otras congregaciones por un principio. El principio, dice Cristo, abro comillas: ninguno que viene a mí
le echo fuera. Cierro comillas. Ese contexto está establecido, lo trae el evangelista Juan, trae ese concepto en el capítulo 16, el versículo 37. Cito la escritura: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Okay? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me dieres no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo nos está enseñando un principio, y ese principio la iglesia debe abrazarlo. Ninguno que viene, echarlo fuera. Todo el que viene hay que recibirlo, pero es diferente cuando usted recibe al que viene a cuando usted sale a buscar al que ya pertenece a otra congregación para que venga. Ese concepto no es integración, eso es desintegración, porque ya está integrado en el cuerpo de Cristo y en una iglesia local. Y la gente libremente se cambia de congregaciones por diferentes razones. Y la mayoría de las veces es porque se mudó, porque no avanza, no crece en el lugar donde está, o porque se casó con una persona, sea el hombre que se casó, sea la mujer, decidió irse con su compañero o compañera. Esos son comportamientos libres que las personas toman, y porque quieren, o sea, ya no les gusta la predicación del pastor y quieren escuchar otra predicación, escucharon un pastor por las redes y decidieron congregarse libremente. Es otra cosa. Ahora, nosotros no debemos como congregación buscar la gente que pertenece a una congregación por su talento para atraerlo a nosotros, porque no es un principio del reino de Dios, ni es integración, sino que si alguien viene libremente, lo recibimos. Y si necesitamos contratar a alguien ya bajo contrato, también estamos en libertad de hacerlos, y creo que pudiéramos hacerlo en cualquier momento, contratar a alguien que necesitemos para un trabajo específico, que la iglesia pueda solventar esa solicitud que se hace. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. De manera que no debería haber guerra por el talento. Sin embargo, ese comportamiento se da hasta en los pastores. Se da en los pastores, o sea, hay una congregación que de alguna manera hace la oferta de que necesita un pastor en el país o fuera del país, y el pastor dice: no, yo me voy. Defiéndanse ustedes, que yo me voy. Pastores también nos movemos así. O sea, que no solo se da en términos general en personas que sirven en una congregación, sino también en los líderes. Y entonces ahí mucha gente va a decir: pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa es la respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Te está moviendo Dios. Si Dios dio la orden, ha de suponerse que a Dios no se le dice que no. Y hay que moverse, porque Dios determinó eso. O por la razón que fuere, pero cada quien toma su propia decisión. ¿Cuándo nos damos cuenta que nos estamos moviendo en la ola del Espíritu, que nos estamos moviendo porque el Espíritu de Dios nos está moviendo? Es sencillo. La palabra dice que tenemos la unción del Santo. O sea que la unción del Espíritu de Dios en nosotros nos dirige, nos revela y nos dice cuál es la decisión a tomar en cada momento. Ahora, algunos andamos muy rápido y no le damos chance a que el Espíritu de Dios hable, o no nos da chance a escucharlo, punto importante, pero Él sigue hablando, porque Dios escucha, Dios habla, aunque no nos da la respuesta cuando nosotros queremos, y otras veces nos está dando respuesta, pero nosotros estamos en una crisis. Y cuando estamos en crisis, como que no podemos, ahí se nubla el panorama y no podemos leer el mensaje que el Señor nos está dando. Pero hay una manera sencilla para seguir hacia adelante en mi tema de hoy, de conocer la voluntad de Dios, y es por medio de la observación. Si no puedes escuchar su voz, si no puedes sentir lo que es el sentir del Espíritu, como reflejar el sentir del Espíritu,
entonces debe ver por dónde Dios está trabajando, observar por dónde Dios está trabajando. Y Dios va a dirigirnos a pasos seguros y certeros conforme a su voluntad. Ahora, nosotros como congregación y las congregaciones en general deben aprender a integrar a la gente conforme, el concepto bíblico es conforme a su capacidad, pero Dios es el que pone y da la capacidad y el que pone dones. Y se refiere conforme a las habilidades que la gente tiene, que puede desarrollar y que la gente se sienta parte. El primer principio para integrar o para integrarse en una congregación es sentirse parte de. Cuando usted pertenece a una comunidad de creyentes, ya usted pertenece a la iglesia como cuerpo de Cristo, pero también a una comunidad de creyentes. Si usted no se siente parte, hay problema. No se trata de la congregación, se trata de usted. Usted primero, el primer paso para la integración es sentirse parte de. Si yo estoy en una familia y no me siento parte, yo no voy a crecer en esa familia. Si estoy en una comunidad de creyentes y no me siento parte, me siento como aislado, siento que voy porque no tengo otro lugar donde ir, o porque no tengo otras cosas que hacer, pero usted debe comenzar a integrarse de manera espontánea, sintiéndose parte. Y la gente que está al servicio de la iglesia, llámese los líderes, están llamados entonces a integrarlo, pero nunca la integración será efectiva hasta que usted se sienta parte. Hasta que usted diga, esta es mi casa, esta es mi congregación, aquí el Señor me llamó, yo quiero crecer aquí. Entonces, cuando yo tengo varias opciones, yo no me siento parte, porque yo estoy observando, todavía estoy en el proceso de observación, no me he definido, y por mucho que quieran, no podrán integrarme los líderes porque yo no me siento parte. Inclusive aquellas personas que llegan a ser líderes de una congregación y no se sienten parte de la congregación, se hacen daño en términos emocionales, porque llevan una carga muy pesada, la palabra no la entienden como se predica, el ambiente no es apropiado para ellos no disfrutan su estadía en la congregación porque su mente lo bloquea. Hay un bloqueo mental que no deja que fluya la gracia, el propósito de Dios, porque están pensando en otra cosa y no ven las cosas de la misma manera que la ven los que se han integrado. Porque en todos los lugares físicos donde hay seres humanos ocurren cosas incorrectas. Y si usted va a ver lo incorrecto, fracaso total. Porque en una relación de pareja, si usted solo ve lo incorrecto de su esposa, de su esposo, en una relación con los hijos, usted solamente ve lo incorrecto, usted no tiene esperanza de permanecer en esa familia, aún como esposo, como esposa, o como hijo, o como padre. Porque usted tiene que ver lo positivo. De hecho, el Señor, cuando llama la atención, y lo puede observar en el análisis de las congregaciones de Apocalipsis, el Señor lo primero que hace es que reconoce lo bueno que hay. Algo bueno hay aquí, aleluya. Independientemente de algún comportamiento o rechazo de una persona en particular. Aleluya. Entonces, primero comenzando viendo lo bueno, eso no quiere decir que estemos ciegos y que no nos demos cuenta que hay cosas que arreglar. Pero buscamos la integración porque nosotros queremos hacer eso, no solo por una necesidad, sino por amor. Sentirnos parte de y querer servir donde nos sentimos parte. El texto de hoy, el evangelista Mateo recoge unas expresiones importantes de Cristo que quiero compartir en la predicación de hoy de la iglesia como fuente de integración. Dice que Jesús recorría las ciudades y las aldeas y que enseñaba en la sinagoga de ellos. O sea, él no era parte de la sinagoga porque la sinagoga estaba basada en el principio del judaísmo encerrado. Las sinagogas se diseñaron
cuando el pueblo de Israel se fue a la dispersión, se fueron a vivir a otras naciones y regresaron a Israel. Y no hablo en el regreso después de la Segunda Guerra Mundial, sino ya para los tiempos de Cristo, porque continuamente el pueblo de Israel era dispersado por su condición pecaminosa. Y cuando regresaban, entonces tenían lugares que se reunían, que hablaban la misma lengua y venían de la misma nacionalidad, y entonces habían varios lugares, varios centros donde se reunían, y ese concepto de la sinagoga, que no es lo mismo que el concepto de templo, aunque me refiero al templo de Israel, sí el concepto de templo como nosotros le llamamos hoy, pero no era lo mismo que el templo de Israel. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice que vio una multitud, las multitudes, vio diferentes grupos de personas que necesitaban quien lo pastoree. Pareciera en el texto bíblico como si él está hablando solamente de pastores, pero hay un texto en el evangelista Lucas, recoge, que es mucho más amplio y habla algo más que el concepto de pastores, lo veremos más adelante. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Cuando ve la multitud, la cantidad de gente en diferentes lugares, momentos, se da cuenta que hay necesidad de Dios y de la palabra. Y entonces él conversa con su discípulo, él conversa con el equipo, con el círculo que lo acompañaba. Y en la conversación, él le dice: a la verdad que la mies es mucha. El concepto de mies ellos lo entendían porque es un concepto de agricultores, se refieren cuando las espigas están maduras. Cuando las espigas están maduras, significa que si no la cortan hay problemas, porque están listas para cortar. Él le dijo: la gente está sediento de Dios y oportunamente, si reciben la palabra, van a corresponder. Pero ustedes y yo no damos abasto. Nosotros no podemos alcanzarlo a todos. De ahí viene la conversación. ¿Okay? Porque ya esas espigas están maduras, o sea, hay que cosechar en un tiempo determinado. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Para aquellos que dicen que hay muchas congregaciones. Para la cantidad de gente que hay en el mundo hay pocas. Para aquellos que dicen que hay muchos predicadores. Para la cantidad de gente que hay en el mundo hay pocos. Para los que dicen que aquí hay muchos maestros. Para la cantidad de gente que vive en esta zona hay pocos. Para los que dicen que tenemos un edificio que cabe mucha gente. Para la cantidad de gente que hay en esta zona es pequeño. Aleluya. Dice, porque los obreros, la mies es mucha y la gente que cosecha es poco. Inclusive el concepto de obreros era muy utilizado antes en el lenguaje evangélico, y algunas instituciones cristianas ya no usan el concepto obrero, porque algunas personas que sirvieron en congregaciones demandaron a las congregaciones porque tenían un carnet que decía que eran obreros, y dijeron: nosotros tenemos tantos años en esa congregación, hay que liquidarnos porque somos obreros. Y entonces ahora las credenciales de algunas instituciones no le ponen obrero, porque el concepto de obrero, de servidor, que es el concepto que se utiliza para una persona que hace un trabajo general. Yo una vez fui a un sitio a buscar trabajo y me dijeron que el único trabajo, la única disponibilidad que tenían era ayudante general. Y entonces ese es el concepto de obrero, pero disfrazado. Entonces me explicaron lo que había que hacer, y por mi condición de alergia lamenté no entrar ahí y aprender esa lección.
porque había mucho polvo en el lugar, y cuando me fueron a mostrar ya salí con la ley alterada y ellos mismos dijeron, lo sentimos, no podemos darle el trabajo porque aquí este es el ambiente de nosotros. Y ya vemos que usted no está en condiciones de involucrarse en esta tarea. Entonces Jesús le dice a los discípulos, le dice algo importante. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Número 1, Jesús reconoce que hay una necesidad. Segundo, Él quiere involucrar a sus discípulos para que vean la necesidad que hay, que ya Él vio. No siempre la gente ve igual que los líderes, sino, pregúntele a Giesi, el criado de Eliseo. No ve igual, hay gente que no ven igual. Mientras Eliseo estaba confiado, viendo el ejército de ángeles que estaba alrededor, y Giesi estaba asustado y temblando. Ya sí es verdad que hasta hoy llegamos. Este ejército es muy grande. No siempre la gente ve igual. Y ese concepto se le llama visión. No siempre la gente está viendo lo mismo. Es posible que si un grupo de personas ven una multitud, hay una multitud de vagos y de pecadores. Y eso es lo que pasa. Cuando pasan por un lugar, una discoteca, un sitio donde hay mucha gente, eso es lo que dicen. Pero no declaran una palabra de salvación, orar a favor de esos muchachos, de esos jóvenes que lo que necesitan es quien le enseñe la palabra. Así lo ve Jesús. Se da cuenta que lo vemos diferente. Nosotros lo vemos como son pecadores. Cierra la puerta, corre. No te juntes con ellos. O sea, todo eso, y eso no es malo, dependiendo de las amenazas que uno sienta, pero Cristo no lo ve igual. Cristo lo ve como que tienen necesidad, que la razón por la que están borrachos, por la que están bebiendo, porque lo necesitan a Él, no tienen quien le enseñe de Él, y entonces lo andan buscando a través de la bebida. Fíjense qué cosa. Aleluya. Si la iglesia entendiera el pensamiento de Cristo, lo que la Sagrada Escritura establece, todo fuera diferente. La razón por la que la gente anda borracho en la calle es porque andan tratando de saciar una necesidad que solo Cristo la llena, y la iglesia sabe eso. Pero tenemos la intención, pero no nos atrevemos a decirle a la gente que Dios tiene propósito con ellos y que ellos pueden tener una mejor vida en Cristo. Quiere Cristo que la iglesia esté consciente de la necesidad de que necesitamos obreros, más personas, más líderes. ¿Estamos conscientes nosotros como iglesia? Para poder hablar de integración tenemos que estar conscientes que necesitamos más líderes para hacer el trabajo. Y que lo que estamos aquí no somos suficientes, porque no alcanzamos a la necesidad de la comunidad. La palabra clave es: necesitamos más gente que tenga más tiempo libre para hacer el trabajo. Porque mucha gente hay, pero tiene poco tiempo libre. ¿Alguien está aquí hoy? Que pidan al dueño de la viña nuevos obreros. Porque Jesús sabe que cuando se le impone a la fuerza una comunidad, la comunidad se resiste, y eso es natural. Y entonces le dice: pídanlo ustedes. Oren ustedes. Clamen ustedes. Fíjense que ya Jesús hace un análisis interesante de unos obreros que fueron llamados a diferentes horas para trabajar, y que a la hora del pago, parece que eran dominicanos, estaban mirando cuánto tenía el sobrecito de los otros. Se meten en el sistema para saber lo que gana cada quien. Porque es que el dominicano como que le gusta saber. Y entonces le dice en la parábola el Señor, dice: pero no me des a mí, yo no soy el dueño del dinero. ¿Por cuánto yo te contraté? Yo te pagué a ti lo que es justo, lo que hablamos. Yo le puedo dar a él lo que sea y no te meten en eso. Pero lo que están analizando es que a uno le están pagando más o igual y entraron más tarde.
Llevar obreros a un grupo, a una institución, una compañía, una finca, llevar gente sin que los que están ahí lo sepan, creen que lo van a sustituir. ¿Está claro en el asunto? Y entonces le dice, ustedes son los que deben pedir. Que le hace falta obrero. Las espigas están maduras, es arduo el trabajo, ustedes no alcanzan para hacerlo. Conciencia de la necesidad. Y entonces le dice, pidan al dueño del negocio para que le envíe obreros. Pero pídanlo ustedes. Y lo pediremos cuando estemos conscientes que tenemos necesidad, que no alcanzamos para hacer el trabajo. Y eso se llama integración, porque el Señor aquí quiere integrar a sus discípulos, no solo en el trabajo, sino que ellos también sean parte de la gente que se necesitan y que puedan pedirlo. Y cuando usted lo pide, entonces usted, cuando llega, usted lo integra. Pero si usted como que no lo pidió, como que usted no oró por eso y llegó una avalancha de gente, usted está como escéptico. ¿Qué espíritu tendrán esta gente? ¿A qué habrán venido? Porque usted no se fue a orar, usted no cogió ayuno para que la gente venga, sino que cuando llegan así, entonces el Señor quiere que sea parte de una dinámica de los creyentes. Aleluya. Que lo convenzan, que convenzan al dueño de la viña para que envíe trabajo. No solo decirle que envíe, sino no. Necesitamos que nos envíe porque ya las espigas están maduras y los que estamos aquí no alcanzamos a hacer el trabajo, se va a dañar. Entonces tienen que convencer, y por eso dice que rueguen, insistan pidiéndole al Señor para que envíe obreros. Y esa es una pregunta. Si la iglesia local no integra lo que tiene, ¿puede pedir más? Si la iglesia local no restaura a los que fracasan, a los que pecan, a los que chocan, no los restaura, está en capacidad de recibir más. Todo eso es importante que lo analicemos en el contexto de lo que Cristo está hablando. Que lo convenzan de que el trabajo es arduo y que no alcanzan a terminarlo a tiempo, porque están trabajando contra reloj, porque el tiempo se acaba. Aleluya. Esa es una palabra profética que puede ser mal utilizada en un momento determinado, pero que en el contexto de la Escritura esa palabra profética es válida. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba por dos razones. Se acaba para ti y se acaba para la predicación. Se acaba para ti porque no sé si sabes que te estás envejeciendo y que cada vez estás cumpliendo más años, significa que te quedan menos en la tierra. Aunque la gente está celebrando eso, que te queda menos tiempo en la tierra, Vamos a hacer una fiesta que a fulano le queda menos ya. Y la gente hasta regalo le lleva, mira lo que te trae, porque te quedan menos años aquí, ya pronto te vas. Te queda menos tiempo aquí en la tierra. La gente se pone contento. Y hasta felicitan a la gente inocentemente. Usted, qué bueno que ya te queda menos tiempo, ¿no? Entonces ustedes saben que estamos contra el tiempo, estamos contra el reloj. Y es especificado en el texto, en el concepto de que la mies está madura, de que las espigas están listas para cortar. Si no se cortan en un tiempo determinado, se dañó el asunto. Y entonces el encargado de la finca tiene que, junto con los obreros, ponerse de acuerdo si están en capacidad de cosechar todas las espigas en el tiempo que se requiere, antes que venga una lluvia, un viento fuerte y fracase el asunto. Todo eso es planificación, porque Dios es organizado, Dios no improvisa. Aunque la gente cree que los creyentes no tienen estructura de pensamiento lógico, pero el Señor nos ha enseñado a eso, a ser organizado, a analizar, a pensar, a sopesar. Y entonces le dice, pídanlo. Si se pasa de tiempo, la producción no tiene éxito y dan malas cuentas. ¿Usted sabe qué? Es posible que nosotros como iglesia demos malas cuentas. Y el concepto de cuenta, en términos de la Sagrada Escritura, todo ser humano un día tiene que dar cuenta a Dios de su vida y de cómo administró lo que el Señor le entregó. Y eso es personal, es individual, pero también es de manera colectiva. Que ellos se comprometan a formar
y a integrar los nuevos obreros. Eso es importante. Primero, que puedan pedir obreros. Cuando lleguen, como ellos lo pidieron, ellos estarán en capacidad de formarlo e integrarlo, porque lo primero que se hace cuando llega un obrero es que se le da el concepto de entrenamiento, de training, para que sepa lo que hay que hacer. Eso de alguna manera, la gente ofrece resistencia porque no todo el mundo quiere integrarse a servir en el ministerio después de una debida formación, sino que la gente cree que está en capacidad de hacerlo. Y entonces la responsabilidad del que está pidiendo por obrero, que cuando lleguen tienen que formarlo para servir, enseñarle lo que tienen que hacer. Hay gente que se van a integrar, pero no van a querer, por falta de disciplina, recibir las enseñanzas apropiadas para poder servir. Eso es otra cosa. Pero usted no se da cuenta si esa persona está dispuesto a ser disciplinado hasta que usted le da la oportunidad y que sepa cómo es que funcionan las cosas en la congregación. Hay mil y una maneras de integrar a la gente, pero hay una formación, hay un entrenamiento que se le da a la gente, que el obrero, los obreros que estaban a cargo de la viña, debían orar para que lleguen y tenían que ser responsables en la formación y luego de ser formado, integrarlo para hacer el trabajo. Y la gente, cuando está en entrenamiento, está siendo disciplinado y educado, y se trata con cierta delicadeza y se le da oportunidades. Y yo sé que algunos de los que están aquí, como me pasó a mí, en el momento que fuimos a algún sitio a trabajar y nos dieron un training, en esos momentos, ahora la gente tiene su agenda electrónica, pero andábamos con un papelito anotando las cosas que entendíamos que era clave para cuando ya nos toque no equivocarnos. Imagínese usted, yo fui una vez a buscar empleo al zoológico como guía de tren. Y cuando me dieron el entrenamiento, me llamaron para trabajar en un proyecto ministerial que se estaba desarrollando en el país internacional y no cogí el empleo, pero yo cogí mi entrenamiento y yo me iba todos los días en la mañana al zoológico, me montaba en mi tren, cogiendo el entrenamiento, subía a la biblioteca a leer y a prepararme para decirle a la gente todo lo que había allí, y ya en el momento, bueno, pues, tuve que salir, pero estaba cogiendo mi entrenamiento, pero era para guía de tren. El evangelista Lucas registra un texto interesante que me gustaría compartir con ustedes. En el capítulo 10, el versículo 1. Ya saben que para llegar aquí a estos añitos, he pasado muchas cosas y he trabajado en tantas cosas, pero de todas he aprendido tanto. El Señor me guió para eso. Donde más aprendí fue el tiempo que duré trabajando hotelería, porque en ese tiempo sentía que me perdía. Hasta las miradas se me perdía. Bien, vamos al texto sagrado. Dice el evangelista Lucas, en su capítulo 10, el versículo 1, él registra algo interesante. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Contexto general, preparar el camino del Señor, que es el concepto que se utiliza para referirse al profeta de transición, Juan el Bautista. Pero aquí el Señor, cuando iba a entrar en una ciudad, mandaba a un grupo de personas a anunciarle esa ciudad que él iba y a predicarle a la gente para despertar la fe en la gente, para que haya un despertar espiritual. Y entonces cuando él llegue, ya la gente había recibido el anuncio del evangelio. Eso registra el evangelista Lucas de lo que el Señor estaba haciendo. Y les decía, la mies, la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Aquí no se está refiriendo a la necesidad de pastores, como en el texto anterior de Juan. Aquí se está refiriendo a la necesidad de que la gente que ha recibido por fe la palabra, que ha recibido por gracia la palabra, pueda compartirla con otra gente.
No se está refiriendo exactamente a los que tienen posiciones en términos ministeriales, sino al pueblo en general. El pueblo en general. Todos. Ahí le hace un llamado. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ahora se refiere al grupo que mandó de 2 en 2 para llevar la palabra. Lo mandó consciente. Ustedes son un grupo reducido y esas ciudades donde ustedes tienen que ir, ustedes no podrán alcanzarla de aquí a que yo vaya. Está creando conciencia de una necesidad que hay, de que se integre gente a hacer el trabajo, y de ahí la integración, para alcanzar a los perdidos, para que la gente pueda conocer a Jesús y ser salvo. Se da solamente si somos capaces de amar a los perdidos, porque si no nos dará igual. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo sé que una predicación como esta, un pastor en una congregación, mi caso, me imagino la gente diciendo, wow, me van a sustituir a mí porque están pidiendo más. O alguien pudiera decir, bueno, pero no estamos haciendo el trabajo. Eso también es posible, pero la idea es que entendamos que hay necesidad de integrar más personas para salvación y para servir en el reino de Dios. Y imperativo. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Vayan. Y luego, entonces, y punto y coma, aparece. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Sigue la idea en la oración y dice, yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos. Aquí, entonces se está llevando a la gente que está enviando a saber cómo es el mundo, con quién van a trabajar, cómo es la gente. Y le dice, ustedes son vulnerables cuando salen a predicar. Le dice. De la misma manera que una oveja es vulnerable frente a los lobos. Eso como que asusta. Eso como que da latido fuerte del corazón. ¿Y a dónde me están enviando? Y esa es la característica del siervo de Dios, del predicador, que se expone a gente ateo, a espiritistas, a enemigos de la fe, a creyentes que están en las congregaciones pero no se arrepienten. Cuando es enviado se expone de la misma manera que una oveja se expone a un lobo. Ahora, hay algo interesante. Y es que esa oveja tiene una cobertura. En su radio de acción tiene una cobertura. Donde fue enviado hay una cobertura. El Señor lo va a proteger. El Señor se encargará de darle autoridad, dominio en la zona donde lo mandó. Aleluya. Donde el Señor lo puso. Ahí hay autoridad. Autoridad territorial. Nos exponemos de la misma manera que una oveja se expone frente a un lobo, pero hay una cobertura, hay una autoridad que ha sido delegada, que nada, el lobo no podrá destruirnos. Lo enfrentaremos a quién, a los espiritistas, a los que están en las congregaciones que no se arrepienten y resisten, a los ateos, a los enemigos de la fe, a los enemigos del reino. Con cierto nivel de debilidad, pero con la cobertura del Señor y con autoridad. Dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. No se vayan cargando muchas cosas cuando van al ministerio, cuando van a cumplir una misión. Y no se distraigan con la gente que encuentren en el camino. Porque hay gente que son expertos para distraer.
y no dejan que la gente avance. No se pongan a discutir con la gente que se ponen en el camino. Y creo que esta experiencia la vivieron los militares en el gobierno de los 12 años de Balaguer. Fueron instruidos para no hablar con los mal llamados comunistas, porque ya se habían dado cuenta que cuando esos jóvenes se encontraban con los militares, le decían cuál era la causa de la lucha, lo terminaban convenciendo y se unían. Y entonces la técnica fue: no hablen con ellos, porque lo distraen. ¿Sabes qué te distrae a ti del ministerio, de la obra de Dios? Del llamado que el Señor te está haciendo. Hay gente que están vagando en la distracción. Tienen la unción, tienen la capacidad, tienen el llamado, tienen la asignación inclusive, pero en el camino se han distraído. Para eso se necesita un rompimiento. Y los rompimientos son violentos. Pero primero hay que crear conciencia. Y hay gente que entiende esto. Porque algunos, los que estamos en el servicio del ministerio, alguna vez en el camino nos hemos distraído. Y hemos dejado de ser eficientes en aquello para lo que fuimos llamados. Por cosas que ni siquiera nos damos cuenta que están pasando en términos de la conciencia. Pero sí sabemos que estamos entretenidos. Y no puede ser exitosa una congregación cuando la gente que ha recibido una posición determinada no cumple con su responsabilidad, porque se distrae. No se vayan cargando tantas cosas para lo que van a hacer. Y en el camino, no se dejen distraer. Creo que cabe ahí que ya el apóstol Pablo le dice a los efesios: despiértate, tú que duermes, le dice. Despiértate, porque está dormido, le dice. Levántate de los muertos, le dice. Cristo te alumbrará. Como si la iglesia está dormida y necesita despertarse. Y necesita de alguna manera un choque eléctrico. Es el concepto que se utilizaba, ¿verdad? Los choques eléctricos para hacer regresar a la gente que habían tenido cierta deficiencia mentales. Pero la Escritura tiene la respuesta para eso. El concepto de choque eléctrico, ahí vamos a cambiarlo por el texto sagrado. No es con fuerza. Aleluya. No es con fuerza. Es con su Santo Espíritu. Tiene que dejar arder el Espíritu de Dios para poder integrarte e integrar a otros. Bendito es el nombre del Señor. Con fuerza, ha dicho el Señor, sino con su Santo Espíritu. Dejar que el Espíritu de Dios establezca el señorío de Cristo y tome el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestra conducta. Y que Él pueda trabajar arduamente en esas áreas para nosotros poder lograr ser aquello que Dios ha determinado. No saluden a nadie por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Ustedes, lo manda, tienen que medir fuerza antes de hablar con la gente, antes de llevarle la palabra. Tienen que saber si la persona con la que van a hablar, a quien le van a llevar el mensaje, tiene reciprocidad del mensaje. Si la gente realmente quiere. Hoy hay una dinámica y es obligar a la gente para que reciba a Cristo para sumar estadísticas. No funciona. Eso no es integración. Tiene que haber conocimiento de Cristo porque usted se lo ha enseñado. Y tiene que haber una reacción positiva de la gente, de aceptar aquello que usted le enseñó. Por eso cambiaron el método. El método de discipular lo cambiaron por evangelizar. Y entonces salimos y queremos regar 100 tratados y ya la gente está lista para convertirse y le decimos que se conviertan. Y Cristo los mandó a ser discípulos.
que siéntate con esa persona, con esa familia, enséñale la palabra, y cuando le enseñaste la palabra, en el tiempo que fuere, después tú estés en capacidad de hacerle el llamado. Aleluya. Pero la gente no tiene conciencia de Cristo, no tiene conocimiento de la palabra, y cuando le hacemos el llamado se resisten, y algunos ni siquiera quieren ir a la congregación porque quieren integrarlo a la fuerza. Y todo le cae, no, que conviértete. No, pero déjame primero digerir, saber, escuchar la palabra y tomar mi propia decisión. Esa decisión voluntaria y consciente que debe tomar la gente es importante. De hecho, la gente dura más tiempo en una congregación local, en una iglesia local, cuando tomó su decisión madura, que cuando lo han acelerado para que la tomen. Aleluya. Entonces le dice, tienen que saber si la gente está dispuesto a recibirlo y decirle lo que ustedes traen. El evangelio no puede llevarse en medio de cosas tapadas ni confusión. Hay que responderle las interrogantes de la gente. Hay que abrir la escritura para que la gente abra el corazón a partir de la escritura. Una iglesia que no reconoce que hay necesidad de obrero está dormida. Una iglesia que no está en capacidad de integrar a la gente está dormida. Porque tenemos que integrar a la gente al reino de Dios por medio de la reconciliación. Voy a concluir hoy. Le debo toda la otra parte para otra serie en el futuro, y así no le digo lo mismo. La iglesia está llamada para ser santificada por el poder del Espíritu Santo. O sea, el llamado elemental de la iglesia primario es a ser santificada por el Espíritu de Dios. Cuando la iglesia ha sido santificada por el Espíritu Santo, estará en capacidad de accionar. Así que lo primero que tenemos que hacer es rendirnos a Cristo, para que el Espíritu de Dios pueda transformarnos y santificarnos. Y si eso no ha ocurrido, entonces hay una resistencia a ser iglesia. El que se resiste a ser iglesia de Cristo, se resiste en una comunidad de creyentes, porque es una resistencia natural. Para obedecer a nuestro Salvador, se requiere el señorío de Cristo. ¿Cristo te gobierna? ¿Estás haciendo lo que Cristo aprobó que hiciera? ¿Estás haciendo lo que Él te mandó a hacer? ¿Estás siendo eficiente en aquello que Él te mandó a hacer? ¿Lo consultas? ¿Recibes su aprobación para lo que haces? Ese es su señorío. Para reconciliar a los mundanos por medio de la rendición a Cristo, su palabra y su espíritu. La iglesia tiene que ver su norte. Convencer a los pecadores por medio de la palabra, que conozcan a Cristo y que el Espíritu de Dios lo transforme. Si es el Espíritu de Dios que lo va a transformar, no somos nosotros. El modelo es Cristo. Quien transforma es el Espíritu de Dios, y lo de nosotros es dar la palabra como está establecida. En el proceso de integración, la gente va aprendiendo modales, principios, comportamientos sociales, responsabilidades, en la misma medida que se está dejando disciplinar para servir. Tenemos la responsabilidad de desarrollar y formar a los creyentes integrándolo en la obra del ministerio. Y esto es sencillo. Cuando hay alguien que tiene la visión de Dios en una congregación, quiere que alguien aprenda lo que él o ella está haciendo. Por si en algún momento se necesita alguien que lo haga, lo enseñó para hacerlo. ¿Alguien está aquí hoy? Inclusive, hay gente que no serán promovidos porque no han enseñado quién haga lo que ellos están haciendo. Aleluya. Aleluya. Y es una responsabilidad de una persona que tiene el Espíritu Santo, que no esconde lo que sabe. Voy a cerrar hoy y quiero recordarle lo que le he dicho antes.
es una acusación que se hace de los mecánicos, que le esconden puntos importantes al ayudante para encender un vehículo de motor y lo mandan a buscar herramientas. Eso no tiene que ser así, pero yo lo escuché en el taller, mientras estaba en el taller, que lo mandan a buscar herramientas para, en el momento que está buscando la herramienta, las herramientas, dale el toque que se necesita, porque no quiere que el ayudante lo aprenda. El reino de Dios no funciona con mezquindades. El reino de Dios requiere de que estemos en capacidad de enseñar a la gente lo que nosotros sabemos, sin utilizar la técnica del maestro mezquino, que sabe que cuando se gradúen los estudiantes van a competir con él en el mercado y no le dé el libro, sino que se inventa un folleto para limitar su conocimiento y que no conozca toda la verdad. El reino de Dios no es mezquino. En el reino de Dios las cosas se hacen de corazón, sabiendo que fuimos llamados a integrar a la gente, a formar a la gente, al que quiera, al que esté de voluntad para ser formado. Pero cuando encuentre a alguien que quiera, tiene que atreverte a hacerlo. Aún así, hay gente que lo intentaron y no encontraron a quien darle lo que tenían. Y le pasó a Eliseo, profeta Eliseo, que intentó formar a Giesi, pero Giesi, su mentalidad era muy terrenal. Siempre estaba pensando en lo humano, en lo terrenal y en los beneficios personales, y no se enfocó en Dios y el reino. Un día va a visitar al rey de Israel, y las palabras del rey de Israel lo motivaron a él, y pensó que podía ser él, pero fracasó en el intento porque no era de suficiente fe ni proyecto a largo plazo. Y la Escritura establece que murió el profeta Eliseo y que estando ya sepultado, entiende el concepto, no enterrado sino sepultado en una cueva, unos jóvenes se dieron cuenta que lo habían visto los extranjeros que habían ido a Israel para atacar, y cuando ellos se dieron cuenta que habían sido descubiertos y llevaban a enterrar a un muchacho, se dieron cuenta que cargar con un muerto no tenía sentido en medio de una huida o de una corrida, porque ya estaba muerto, y que podían dejarle el muerto a los enemigos y ellos salvar sus vidas. Y decidieron lanzarlo en la tumba que encontraron en el camino, y la tumba que encontraron fue la del profeta Eliseo. Porque Eliseo se había ido con la unción a la tumba, y cuando el muerto cayó recibió vida y profecía. No se vaya a la tumba sin enseñarle a alguien lo que Dios le ha permitido saber, el conocimiento de Dios. Integre a alguien al ministerio. Cristo fue capaz de formar a sus discípulos, y sabiendo sus debilidades y su rebeldía y la competencia interna que habían en ellos, lo formó con todas esas debilidades, y cuando completó su obra en la cruz y resucita entre los muertos, asciende al cielo y le dejó el ministerio y le dejó la iglesia. Aleluya, aleluya. Porque en la tierra, el éxito de la gente, de una congregación, de líderes de una congregación, de hermanos de una congregación, va a ser cuando abran sus ojos en términos espirituales y se den cuenta que el conocimiento que tienen, que las capacidades y habilidades que el Señor le ha dado, no se la dio porque sí, sino para que la compartan con otros, para que sean capaces de ser entes multiplicadores y que la gente viva mejor. ¿Por qué querer nosotros vivir bien y que la gente que está afuera, en condiciones espirituales, en precariedad espiritual, situaciones difíciles, puedan conocer a Cristo, quien transforma, quien guía, quien da paz, quien perdona sus pecados y que le da una mejor vida? ¿Por qué aferrarnos nosotros
quedarnos con algo nosotros solos? ¿Por qué cerrar la puerta a la gente que quiere integrarse, que ha llegado? Abrirle espacio para que pueda crecer y que el Espíritu de Dios haga con ellos lo que ha hecho con nosotros. La gracia del Señor sea con todos en el día de hoy. Señor, gracias hoy. Gracias por tu misericordia, por tu palabra, Señor, por tu guianza. Completa tu obra entre nosotros, Señor. Esta es tu iglesia. Establece tu orden. Despiértanos. Espíritu Santo, pon el interés en nosotros que tuvo en Cristo, que por amor te ha entregado para salvar a la humanidad. Que nosotros tengamos el deseo de reconciliar a la gente contigo, Señor, y de integrarlo en una iglesia local, para que ellos también puedan ser servidores en el reino, y que tu gloria, tu presencia, tu gracia se pueda establecer en ellos. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.